No es un lunes cualquiera, es un lunes de Master Brand y hoy cambiamos el formato porque es un día especial, espectacular. Maestro Edwin, qué pena, antes de saludar al invitado, buenas noches, para que usted nos dé la presentación que se merece. No, buenas noches, no, la noche más sabrosa es hoy. Acabamos de llegar aquí aterrizando de la sala a la habitación, no al estudio, porque no podemos por ese tema de la pandemia, pero felices y contentos, bienvenidos. Qué buenísima noticia. Miren, cambiamos el formato. Aquí, en nuestra pantalla de hoy, nada más y nada menos que Alejandro Moñino Vidales. Alejandro, buenas y maravillosas noches. Qué maravilla tenerlo aquí con nosotros en Master Brand. Hola, ¿Cómo está? muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes. Maestro, estupendo tener aquí a nuestro máster del día, un máster diferente, un máster que vamos a hacer hoy un conversatorio, ya les vamos a explicar todo. Pero antes, Sambran, don Edwin, ¿por qué está un poquito más grande Alejandro? ¿Quién es Alejandro? Cuéntenos para todas estas personas que ya empezaron a saludarnos y ya los saludamos a todos. Primero Alejandro. Gente, bienvenidos, estamos muy contentos de verdad. Este es un lunes especial porque arrancamos con un conversatorio. Lo prometido es deuda. Cada vez estamos con gente de un tamaño, una inteligencia y sobre todo una humanidad increíble y con una experiencia absolutamente desbordante. Hoy tenemos aquí a Alejandro, magíster en comunicación digital. Alejo, usted me corrige si yo me equivoco, pero ahí voy a ir pronunciando. Y dice: con una amplia experiencia en estrategia en áreas de marketing digital, conocimientos detallados en content marketing, estrategias de contenido digital y SEO, conocimientos generales, experiencia en SEM, Google AdWords, redes sociales, orgánico y pago, lo que más nos gusta, lo orgánico, lo más sabroso. Experiencia en docencia virtual y presencial, y las especialidades de Alejandro son content marketing, web analytics, digital strategy. Oiga, perdónenme por el inglés, pero saben que yo soy costeño y mitad santanderiano. Social media, creative writing, web 2.0 y digital media y docencia. Mejor dicho, esto está mejor preparado que el mute santanderiano, que el ajiaco santafereño. Esto tiene de todo, para que hablemos ahora. Fuera de que su rol laboral hoy lo está desempeñando con la empresa que quizá muchísimos de nosotros queremos y tenemos dentro de nuestras clases como referencia. Alejo, ¿quién es Alejo? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Gracias por el tiempo, lo vamos a hacer rendir muchísimo, así que si se siente presionado nos cuenta, pero esto va a ser, como dice Edwin, sabrosito para sacarnos el jugo aquí. Bueno, no, nuevamente muchas gracias. Y pues nada, ¿qué les puedo decir? Yo soy básicamente un comunicador social que cuando estaba estudiando estaba como por el mundo de la comunicación audiovisual. Todo esto de hacer cortometrajes, videoclips y todo lo demás, pero apenas me gradué, pues como nos pasa a muchos, me estrellé como con la realidad y que el mundo no era como uno se lo imagina en la universidad, y entonces pues en ese momento me di cuenta que Internet era una herramienta que le permitía a uno como desde su casa hacer cosas, generar contenidos, y ahí me fui encarrilando en el tema pues, de este mundo digital. Un poco autodidacta en un principio, y luego empiezo ahí a trabajar en temas de contenido, sobre todo escribiendo para sitios web, y entonces ahí se empieza a abrir un panorama de posibilidades. Uno empieza a escribir y luego se da cuenta que necesita que alguien llegue a esos contenidos que uno está escribiendo, y entonces pues ahí empiezo a descubrir el tema de redes sociales, el tema de publicidad y pues el tema de posicionamiento orgánico, que es a lo que me dedico actualmente, que es básicamente pues SEO, Search Engine Optimization, optimización para motores de búsqueda, que tiene que ver con unas acciones o unas estrategias para lograr una mayor visibilidad cuando las personas entran a Google. Pues en Colombia y en Latinoamérica hablamos sobre todo de Google, que es el motor de búsqueda más grande. Entonces, pues hacer que cuando las personas entren allí a buscar, pues nosotros podamos tener una presencia. Entonces, muy a grandes rasgos, eso es como lo que hago, y ese ha sido un poco como el camino que me ha llevado a estar aquí en este rol. Espectacular.
Y la invitación que hicimos nosotros para el día de hoy, Alejandro, yo sé que la alcanzaste a ver, aquí ya tenemos varios saludos, era, yo he hecho muchas cosas complicadas en la vida, Masterbrand es una de esas cosas, traer gente a que lo escucha a uno es muy complicado. Y más cuando es leer, porque es que nosotros ya tenemos el decir de que es que la gente no lee, y yo siempre le digo que es mentiras a la gente, porque si la gente no leyera, WhatsApp no existiría. Yo creo que estamos leyendo antes más que nunca. Pero leer y que lo lean a usted interesante, como Cerebrote, como Masterbrand, como Alejandro, se vuelve una terapia. Yo le decía ayer a Edwin, si hay un trabajo que yo haya hecho imposiblemente duro, y pues ahorita vamos a hablar de todo eso, llevar gente a un sitio web, súper difícil, porque después de que hice mi primera web, entendí que el problema no era hacer la web, el problema es, bueno, ¿para qué está la web? ¿Sí? Sambran, ¿cuántas páginas hemos hecho? Edwin, ¿cuántas páginas hemos hecho? No, es que Alejo y Maestro Botero es un chicharrón, porque, digamos, el diseñador siempre tiene la expectativa de la gráfica como su primer frente de batalla, ¿no? O sea, que se vea espectacular. Y resulta que todo eso es efímero y todo eso es subjetivo si no hay un desarrollo detrás, realmente un trasfondo y una profundidad. Que esa web sea escalable, que esa web sea medible, que esa web tenga presencia, que esa web tenga usabilidad. Hay una cantidad de cosas allí que, Alejandro, uno pasa por alto por la experiencia visual y que al final del día se perdió el trabajo, porque muy bonito todo, muy estético, pero no se hizo nada. Pues mire, yo antes de este trabajo yo estaba en una agencia. Entonces, pues obviamente cuando uno está en una agencia se encuentra muchos tipos de clientes y en muchas situaciones muy distintas. Y una de las cosas que pasaba es eso que están comentando. Eh, Probablemente un cliente llega y le dice a un desarrollador o a un diseñador o le dice, mire, yo necesito una página web para mostrar mi catálogo y ya está. Y esa persona pues le entrega lo que el cliente le pide. Pero de ahí a que eso pueda ser escalable y que usted lo pueda hacer medible, eso ya es otra historia. Entonces nosotros desde el trabajo de optimización nos encontrábamos muchas veces con páginas que eran prácticamente imposibles de trabajar porque no tenían las características para hacer pues las optimizaciones que uno necesita hacer desde SEO. Entonces eso pasa mucho. Y digamos que este campo de lo digital a veces se percibe como tan fácil, que al final sí lo es. O sea, yo puedo ir a Wix y creo mi página web y ya está, pero más allá de tener una página o de crear un sitio web, es yo para qué lo necesito y sobre todo cuando hablamos en términos de marcas o de negocios. Eso tiene que tener un propósito y detrás de ese propósito tiene que estar como una infraestructura y un desarrollo que permita que yo pueda hacer lo que necesito hacer a través de mi sitio web. Bien, pero venga, porque empezamos a hablar de temas técnicos y ya se puso está bacano. muy bueno, eso está muy bueno, Edwin. Va tomando nota porque ayer hablábamos, yo he hecho para todos los emprendimientos que he tenido más de 11 páginas web, creo que puedo hacer algo ahí en WordPress básicamente bien, aprendí inclusive HTML y aprendí todo menos lo que realmente nos importa, que es ese objetivo. Sí, hasta ahora es que lo estoy entendiendo después. Maestro, y con Edwin hemos hecho ¿cuántas? ¿Como 6? Sí, pero es que yo me acuerdo que la última demanda que tuve fue por una página web, o sea, porque el cliente le pide a uno cosas y uno a veces excede también con muchas de las cosas, ¿sí? Y digo demanda porque aquí hablamos con honestidad, Alejandro y Maestro Botero, o sea, uno a veces da demasiado o propone demasiado y el cliente también espera a veces muchas cosas. Entonces sí, hemos hecho muchas web, pero hoy en día las hacemos diferente, maestro, ¿no? Hoy en día enfrentamos las cosas con una realidad. A veces el cliente espera muchas cosas gráficas y resulta que no era por ahí el camino, que era algo más simple. Porque Alejandro dijo algo puntual y que lo tengo aquí, y es que, ¿para qué la necesita? Hermano, ¿qué es lo que usted quiere con eso? ¿Cuál es su objetivo? Y ahí sí ya empieza uno a construir, ¿no, maestro? Sí, y arranquemos porque venga, vamos a saludar a la gente nos saluda. Alejandro, muchísimos saludos. Laura Salazar, muchas gracias, bendiciones desde México. Elisa GM, muchas gracias, profes, excelentes explicaciones, como siempre, saludos desde Ecuador. Rosa Mari, saludos cordiales desde Manta, Ecuador.
no sé dónde es Manta, pronto estaremos por allá. Marillanet ya nos empezó a dejar preguntas espectacular. Marillanet Rodríguez, una gran maestra, saludos, bendiciones. Cristiano Oquendo desde Canadá. Un abrazo para ustedes. Diego Pico, que mejor dicho, nos sigue al pie de la letra y nos encanta, entre otros grandes amigos que veo ahí así por encima. Maestro, Alejandro, nótese las 3 rayas en la camisa, en el buzo de Alejandro, ¿no? Y vamos para allá, empecemos, 6:10 de la tarde, bienvenidos a todos los que se van conectando. Nosotros en Masterbrand dejamos esto en vivo en Facebook y YouTube para que lo veamos las veces que queramos, cuantas veces queramos. Primera gran pregunta. Alejandro, ¿en dónde trabaja ahorita? En Adidas. Adidas, el mismo Adidas que tú y yo conocemos, el de las 3 rayitas, el que hace zapatos, el que contrata a Messi. Ese mismo. Pero ¿cómo es ese Adidas desde adentro, Alejandro? O sea, uno se imagina muchas cosas, ¿no? Desde tu posición, ¿cómo es esa visión de Adidas? Maestro Otero, ¿está bien por ahí? Sí. Le quería preguntar porque la pregunta va orientada, es un trabajo que para muchos de nosotros es imposible, inclusive lo que es Adidas, Coca-Cola, todas estas grandes marcas son las de las experiencias que siempre tenemos en clase. Llegar a trabajar en Adidas fue imposible. ¿Qué hace cualquiera de las personas que nos ve para llegar hasta allí? Pues mire, una de las cosas de las que me siento orgulloso en mi vida es que yo siempre he conseguido mis trabajos con mi hoja de vida debajo del brazo. O sea, a mí nunca me ha recomendado nadie como para nada. Y todo parte, como les contaba hace un momento, todo parte como de la vida misma por donde lo va llevando a uno. Y yo creo que tiene que ver con capacitarse, y capacitarse se relaciona mucho pues con estudios formales, sí, obviamente, pero también como con una inquietud que uno tenga para ir adquiriendo como habilidades, para ir entendiendo mejor ciertas cosas que le puedan interesar a uno. Y eso es una cosa que ahora pues con internet puede hacer cualquiera. Entonces es básicamente lo que yo les contaba. Yo en la universidad estaba pensando en el tema de producción audiovisual, luego empecé a generar contenidos, luego hice un blog por mi cuenta, luego, bueno, después hice un diplomado en publicidad digital, ahí aprendí un poco de cosas, luego las apliqué en el trabajo que tenía y creo que ha sido como una evolución pues como muy natural. Entonces yo creo que al final lo que uno puede ir construyendo está mucho en lo que uno se esfuerce para lograr ciertas cosas, y al final pues nada es imposible. O sea, realmente uno tiene que trazarse una meta y construir sobre eso. Y en internet realmente es muy fácil capacitarse, es muy fácil eh, aprender nuevas cosas, pero tiene todo que ver pues como con el empeño que uno le ponga a eso. Entonces pues básicamente yo llegué a este trabajo así. A mí nadie me recomendó, o sea, no fue nada diferente a enviar una hoja de vida y obviamente pues hacer un proceso que no fue fácil, fue bastante largo, eh, pero fue así. Realmente no hay ningún truco pues o ninguna clave diferente a eso. Entonces al final uno puede... Hay un atajo, Alejandro, ¿sí? Hay Exacto. un atajo en ese camino. No, al final digamos que se trata de construir. Lo decíamos hace 8 días, construir y no perder de vista el proceso, ¿no? No, pero Nos invitan a procesos de 2 meses y nos cansamos, ¿no? Entonces queremos besarla más bonita, pero no tenemos la paciencia de poder esperarlo. yo sí digo que a uno, Alejandro y Botero, a uno le da miedo. O sea, a mí me tiemblan las piernas de solamente, si me temblaban las piernas para conocer a Alejandro hoy a hablar, ¿sí? Y lo digo porque el peso y la responsabilidad de hablar de una marca es algo que hay que tener con mucho respeto también, ¿sí? Con mucho conocimiento. Eso nos puso a estudiar, Alejandro, ¿sí? A revisar, a mirar más allá. Por respeto a ti como profesional, a la marca que representas, también hay que ser claros en eso. O sea, no venimos aquí a aventurar y es un proceso con mucha seriedad para ustedes. Así hablemos folclóricamente
o así yo hable folclóricamente. Y estamos súper bien. Me parece importante decir que yo no vengo aquí tampoco como en representación de la marca, ni, o sea, yo vengo aquí como a contar un poco mi experiencia Absolutamente. de lo que hago, pero no soy No, como espectacular. la voz oficial ni nada parecido. No, ellos me imagino que pueden, no sé, Shakira puede ser la voz oficial o alguna gran representante. Aquí tengo, ¿no? La voz sería Gerbruder Dassler Subbraki, ¿no? ¿Cómo se pronuncia eso? Como se pronuncia en alemán, ¿no? Qué locura esto. Genial, bien. Entonces vamos a darle forma a nuestro conversatorio porque la idea es llegar a hablar de temas que para nosotros son muy complicados, pero Alejandro nos va a ayudar a tratar de hacerlos un poco más fácil. Hagámoslo, arranquemos. ¿Qué hace desde su rol, Alejandro? ¿Cuál es su trabajo? Indistinto a la empresa, indistinto a lo que tenga que hacer, ¿qué hace su merced ya en labor? Pues como les contaba, para resumirlo fácilmente, es tratar de tener una mayor visibilidad en los motores de búsqueda. Y eso pues conlleva un montón de acciones que van desde aspectos más o menos técnicos hasta el contenido, que es lo que, digamos, lo que consumimos, entre comillas. Entonces, para eso se cumple un proceso que tiene que ver. Nosotros, las personas que trabajamos en esto, digamos que vemos con un poco de antipatía esa recomendación de Google que siempre dice como trate de generar la mejor experiencia para su usuario y esa es la mejor clave de posicionamiento. Pues porque nosotros sabemos que hay un montón de acciones muy específicas para llegar a eso, pero si uno se pone a pensar, al final sí termina traduciéndose en generar una buena experiencia para el usuario. Y una buena experiencia para el usuario tiene que ver con que el sitio web no se demore 30 segundos cargando una imagen, que si yo estoy en mi celular yo pueda ver ese sitio web y lo pueda navegar como si estuviera desde un computador, que si yo accedo a una página de ese sitio web, pues el contenido sea lo suficientemente claro y completo. Entonces, todo eso tiene que ver mucho con SEO. Obviamente hay pasos previos que tienen que ver, por ejemplo, con investigar las keywords o las palabras clave. Y entonces pasa mucho que uno desde su puesto o sea, desde su lado de marca o de empresa o de ofrecer un servicio, uno tiene un cierto lenguaje para llamar sus productos o las cosas que ofrece, pero eso no necesariamente es el mismo lenguaje que las personas están usando para buscar. Entonces, primero que todo, identificar la manera en la cual las personas están buscando y hacer como ese match entre la manera en la cual me buscan y el producto que yo ofrezco para empezar, además de ser relevante para esa persona, darle pistas al motor de búsqueda sobre cuál es el tema que yo estoy trabajando o el tema del cual se trata mi sitio web y entonces él entienda que ahí hay una información que puede ser importante para el usuario que llega a buscar eso. Obviamente a Google le interesa mucho que la experiencia de los sitios web sea buena, porque de eso depende la calidad de sus resultados. Si yo como usuario entro a buscar, no sé, cualquier cosa, perros calientes, y llego a una página que no me ofrece un buen contenido sobre esa búsqueda, pues al final eso va en detrimento del motor de búsqueda. Eso va en contra de la calidad de Google. Entonces Google lo que tiende a hacer es a premiar esos sitios web que tienen una buena calidad, que tienen un buen contenido. Y nosotros desde el rol de SEO, pues lo que tenemos que hacer es propender para que eso ocurra en nuestros sitios web y Google se dé cuenta que nosotros somos tal vez la mejor respuesta para la posible consulta de un usuario. Entonces, a grandes rasgos, eso es como lo que hacemos las personas que trabajamos en esto. Wow. A grandes rasgos, como que nos dieron una especialización acá. Puntos a tener en cuenta, yo los voy sacando. Vamos a ir cogiendo apuntes. Eso fue la especialización express. La especialización. Primero, mi gente bella de Masterbrand, miren lo que nos dicen las personas como Alejandro que están dedicadas a que la gente vaya a su sitio web. Si quiere que la gente vaya a su sitio web, varios tips, vaya apuntando estos, a quien le guste apuntes, si no, pues vuelve y ve el video. Primero, hagamos el ejercicio, Mario.
la experiencia de que no se demoren en cargar. Segundo, que sean sitios adaptados para celulares, para tablets, para computadores, televisores, bueno, cuanto dispositivo haya. Tercero, contenido claro y completo. Ojo, nada de Lorem Ipsum, que días me encontraba Alejo en una serie de Netflix allá en el encabezado Lorem Ipsum, o sea, nos volvimos tan plantilleros que ahora todo es Lorem Ipsum, que es el famoso texto falso, ¿no, Zambran? Con el que uno presenta los membretes de los mockups. Oiga, me da tanta risa eso que yo no sé, Alejandro y Maestro Botero, pero hay publicidad que ha salido así en revistas, ¿no? O sea, se le ha olvidado al diseñador y hay estrategias publicitarias donde uno ve el tema del texto ruso que decía en la universidad, ¿no? Que es más latín que ruso. Pero sí, es muy triste, o sea, a mí me gustaría, maestro, y no sé, Alejandro, si está de acuerdo, que nos holláramos un posible cliente para votarla, a ver cómo sería. Yo sería ese cliente normal, ¿no? Vamos. Mamón, que no sabe nada, y que, hermano, quiero montar una paginita web ahí como para que la gente me compre. Es más, me vuelvo costeño para que la gente vea modo costeño. Vamos a hacerlo. Nos quedan Alejo, ¿se le mide? Sí, ¿Atiende a Edwin? Sí, listo. Antes, espérame, Edwin, para terminar acá los apuntes que tenía. Palabras clave, y ojo, las palabras clave son identificadas desde la manera de cómo la buscan. Si usted a su zapato, a su perro caliente lo llama el Megadoc, fíjese que la gente probablemente no esté buscando el Megadoc, ¿no? Está buscando por perro, lo está buscando Maestro por Botero, calzado. Lo intervengo. Me gustaría que Alejo nos dijera de pronto a la comunidad cómo buscan ellos, para que la gente sepa un poquito de eso, esos keywords, cómo los puede buscar ahí en Google. Es un tema puntual, ¿no? Pues hay varias herramientas que ayudan a eso. Entonces, pues lo primero es una intuición o una percepción que uno tenga muy desde la experiencia. Entonces, lo que decía Luis Fer ahora, si yo saco un producto que se llama el Megadog, pero es un perro caliente, pues bueno, empecemos por lo básico, perro caliente. Entonces hay herramientas, hay una que se me ocurre así en principio que se llama keyword.io. Es un sitio web y uno puede filtrar por países, porque esa es la otra, ¿no? Cada país hablamos diferente. Entonces, yo en esa herramienta puedo ingresar la palabra y él me bota una lista de palabras relacionadas a ese término que yo incluí. Luego de eso, yo puedo coger esa lista y ahí puedo ir a una herramienta que se llama el planificador de palabras clave de Google. Y entonces ahí esa herramienta me va a dar un volumen de búsqueda. Entonces eso me va a mostrar qué tanto vale la pena que yo le apueste a una cierta palabra. Porque puede que sea una palabra que use mucha gente según nuestro criterio, pero cuando vamos a mirar una herramienta de estas, pues al final las búsquedas son muy pocas, entonces eso no nos va a llevar realmente mucho tráfico, porque ahí hay que tener en cuenta que además de todo ese universo de búsquedas que existe, pues eso se reparte. Cuando uno entra a Google, uno encuentra varios resultados, ¿cierto? Entonces, esos resultados se reparten todo ese gran volumen de búsquedas que existe. Y a eso súmenle que en la parte superior empiezan a aparecer los anuncios y entonces en la parte lateral sale una ficha de conocimiento. Entonces, todo ese volumen de búsquedas se empieza a repartir en el universo completo de las búsquedas. Entonces, pues ahí la idea es tratar de identificar las palabras que se asocian a nuestro producto y que tienen un volumen significativo de búsquedas para que nosotros podamos, con el posicionamiento, pues capturar algunas de esas búsquedas de todo ese universo. Esas herramientas, aquí las estuve pegando, las estamos copiando aquí en el chat, gente, váyanla apuntando porque eso es un regalo que no nos lo dan todos los días. Por eso hay que pagar, ¿sí o no? Y hay que pagar bueno, porque para ser magíster toca pagar, ¿cierto, Alejo? De las herramientas, no, esa de Keyword es gratuita. No, pero que le digan a uno eso, o sea, que le enseñen. Ok. Sí, ahorita les paso la cuenta. Alejo, yo creo que tengo una interferencia ahorita. Dijeron se me cayó el internet. Sí, se me está cayendo el internet hoy. Entonces, miren, keywords, usted busca los keywords, cómo la gente lo busca.
ahí estamos nosotros totalmente rankeados con los países y lo que nos dice Alejandro aquí, gente, me gusta explicar todo y es, fíjese, si en Estados Unidos buscan una cosa, maravilloso si usted vende en Estados Unidos, ¿cierto Alejandro? Pero en Colombia es otra realidad, que es lo que más o menos, bueno, ahorita hablamos de hashtag y eso, pero es básicamente eso, yo no puedo buscar con búsquedas que de pronto me salgan famosas en Netflix de un programa de chef, porque aquí de pronto no, estoy seguro que buscamos diferente. Exactamente, sí, hay que enfocarse mucho pues en el mercado en el que uno está. Y eso digamos que a mí, pues para mí en este nuevo rol ha sido todo un descubrimiento, porque por ejemplo, usted habla de, no sé, se pone camisetas, ¿no? Pero si está en Argentina, entonces son playeras, y si, perdón, son remeras, y si está en México son playeras, y si está en Perú son poleras, y si está en Chile, bueno, en fin, un mismo producto tiene 1000 maneras de llamarse distinto en cada país. Y Entonces, cambia todo la estrategia entonces, ¿cierto? pues al final no la estrategia, pero sí el contenido. El contenido tiene que adaptarse, porque si yo voy y le hablo a un argentino de mis camisetas, pues posiblemente entienda, pero no es la manera usual en la cual él va a estar buscando ese producto. Además, Alejandro y maestro, no se va a sentir él que es para él la comunicación al final, ¿sí? Exacto, O sea, sí, se va a exacto. sentir como cuando un bot le responde a uno, ¿sí? Sí, es como eso que estaba contando Luis Fer que vio en Netflix de Lorem Ipsum, no sé qué. Uno dice, aquí algo está mal. O sea, esto como que no lo terminaron de hacer bien. Sí, está incompleto. Un soldado caído en la agencia, ese ya no está ese trabajo. Lástima de muchacho, ojalá no esté viendo para que aprenda que el texto falso no queda. Hay que corregirlo. Bien, entonces, listo, tenemos las palabras claves, tenemos la estrategia. Yo le hago 4 preguntas antes, Alejo, y nos vamos a atender a este cliente cansón que es de los que nos gustan a nosotros, de los que lo demandan al final. Láncela. Alejandro, tenemos 2 grandes palabras de búsqueda hoy nosotros aquí dentro de lo que estuvimos indagando para poderte entrevistar. Una se llama SEM y la otra se llama SEO. Y por lo general, usted va y busca y son las traducciones de unas palabras en inglés que dice búsqueda por pagos y búsqueda orgánica, ¿cierto? ¿Qué es SEM y SEO en palabras master brand? O sea, que sea masticado porque la gente que nos está viendo, mire, nos acaban de escribir acá. Rosa nos dice, estoy haciendo mi página web con las uñas, o sea, todos la estamos haciendo nosotros mismos. Entonces, ¿qué es SEM y qué es SEO? Bueno, SEM y SEO, cuando uno entra a Google, uno habitualmente, digamos, ellos han cambiado mucho su forma de visualización de las páginas de resultados, pero habitualmente los resultados son una lista de enlaces con un texto que es una descripción y de ahí para abajo. Hay algunos resultados de esos que dicen anuncio. Esos anuncios son SEM, básicamente, y es pagar para posicionarse por ciertas palabras. Ya lo que sigue de ahí para abajo y que no dice anuncio es SEO, y por ese posicionamiento no hay que pagar nada distinto a la persona que hace ese trabajo. Y obviamente pues hay un montón de acciones y de estrategias que se deben generar, y a veces son equipos completos que deben estar trabajando en función de eso, porque pues dependiendo obviamente de la dimensión del sitio, hay muchas cosas de esas que uno hace por su propia cuenta y funcionan bien, pero más allá de eso, eso no tiene ningún costo constante o permanente como si lo tiene esos anuncios que se conocen como SEM. Entonces, si yo no pago SEM, ¿me bajan la palabra? O sea, yo estoy ahí arriba mientras pago. Después se me baja. Exactamente. Si yo no pago, no aparezco. Ahora, no es tan fácil como que yo pago y voy a estar de primero, ¿no? Ellos también tienen como un orden, y a veces no sé si se han dado cuenta, pero hay resultados de pago que salen al final de la página. Entonces, esas dos cosas están relacionadas, porque uno de los criterios de calidad, nuevamente volviendo a lo que hablábamos anteriormente, es un buen sitio web. Entonces, si mi sitio web es bueno, la posibilidad de mi anuncio de estar de primero es mayor, porque así yo esté pagando, pero si mi sitio web es un sitio pésimo, pues igual no voy a tener ese primer resultado, porque a Google no le conviene tampoco mostrar un mal resultado, así sea pago, para un sitio que realmente no sea bueno o que no esté relacionado totalmente con esa búsqueda que está haciendo la persona. Alejo y maestro, o sea,
¿Qué se diferencia un sitio bueno y un sitio malo? Digamos en palabras normales, para que una persona común lo pueda interpretar. ¿Qué sería un sitio malo para Google y un sitio bueno para Google? ¿Qué debería tener? Un sitio malo es nuevamente lo que veníamos hablando, un sitio que se demore muchísimo en cargar, que no ofrezca una buena experiencia en diferentes dispositivos y ya amarrando eso con relación a, por ejemplo, a los resultados de pago, a los anuncios. Un sitio malo es un sitio que no me ofrezca un buen contenido para esas palabras clave que yo estoy tratando de posicionar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy tratando de posicionar un anuncio que habla de zapatos blancos, pero yo llego al sitio y me doy cuenta que el sitio se trata es de tacones negros para mujer, pues realmente ahí hay una disparidad que empieza a afectar también el nivel de calidad que pueda tener el anuncio, porque no hay relación entre lo que se está mostrando en el buscador con la página de aterrizaje. Entonces, un sitio de calidad es un sitio que está respondiendo realmente a la promesa que está haciendo el anuncio o el resultado pago. O sea, Eso coherencia, digamos. Exacto, la coherencia que existe entre el anuncio y la página de aterrizaje. Eso es un criterio de calidad también para Google. Excelente. Entonces ya sabemos, gente, SEM pague, mientras pague le dura ya. No le garantizamos quedar de primero, tampoco somos Google, pero ya lo sabemos porque está Alejandro con nosotros. Y SEO sí me garantiza un posicionamiento. Me imagino que debo seguirle echando y echando y echando porque la otra gente también está trabajando, entonces es un ciclismo, ¿cierto? Vamos subiendo a la peña. Exactamente, exactamente. Y nada garantiza que si yo hoy logré la primera posición, o sea, para nosotros en SEO la primera posición es como el objetivo Tour máximo. de Francia, sí. Exacto, llegamos a la primera posición, pero al final nada nos garantiza estar ahí siempre. ¿Y por qué? Porque además de todo, el algoritmo de Google se está actualizando con muchísima frecuencia y con el paso de los años cada vez se actualiza más. Entonces él todo el tiempo está tratando de encontrar esos resultados que tienen una mayor calidad y le empieza a agregar aspectos para tener en cuenta en su algoritmo. Entonces el día de mañana puede que yo esté de primero, pero hicieron una actualización y eso me desordenó toda la página de resultados y me mandaron para abajo y otra vez arranque. Entonces, Hijo, al final es una cosa de estar todo el tiempo monitoreando, todo el tiempo revisando, eh, y a veces las pérdidas de posición en palabras significan pérdidas de tráfico realmente importantes, que ya hablando de un negocio pueden ser pérdidas incluso de dinero. y es muy importante porque venimos a las modas y lo decíamos con Sambra en la semana pasada. Nosotros, por ejemplo, ahorita que estamos en formación virtual, todo el tema de Teams, por ejemplo, pasó y es una búsqueda que está ahorita elevada. Sé que en 3, en 4 meses la gente ya no busca porque es una sola búsqueda, yo quiero buscar cómo hago tal cosa, ya lo encontré, listo. Toca ir pensando de una vez, bueno, ya posiciono uno, ¿cómo sigo posicionando, cierto? Y estamos precisamente en ese mundo de la búsqueda constante, porque es que el ser humano, o sea, hace unos meses buscábamos que era Facebook, hoy ya la gente lo sabe, lo mismo que WhatsApp. ¿No? Y, por ejemplo, en esta situación de pandemia, pues esta es una de las cosas que tiene el posicionamiento orgánico, que orgánico va justamente a lo que las personas realmente están buscando. Entonces, si a comienzo de año y el año pasado todo el mundo que quería salir de vacaciones buscaba hoteles, vuelos, pues llegó una pandemia, un confinamiento y ¿quién está buscando vuelos y hoteles? Nadie. Por el contrario, ¿quién está buscando el tema de Teams, de Zoom o de domicilios? Son búsquedas que obviamente se dispararon, mientras que por otro lado hay cosas que por la situación social y la actualidad que estamos viviendo, pues definitivamente son búsquedas que se fueron para el piso. ¿Y ese SEO se cayó? ¿El de esas páginas? Ese es, no, el SEO digamos que puede permanecer igual. Es decir, si yo para cierta búsqueda estoy en primera posición, pues voy a estar siempre en primera posición. Lo que pasa es que el volumen de personas que están buscando ese tipo de cosas, pues sí se fue al piso. Entonces, al final, el posicionamiento en sí no necesariamente cambia, pero sí cambia es la conducta y los hábitos de las personas de acuerdo a X o Y situación. Entonces,
pasa mucho que, no sé, si, pues con las modas, justamente lo que decía Luis Fer hace un momento, ahorita todo el mundo está hablando de Teams, pero el día de mañana llega otra herramienta que de pronto sea mejor o sea más poderosa, entonces simplemente la gente se va a volcar a buscar ese tipo de cosas que por alguna razón empiezan a estar en la mente de todo el mundo y se disparan las búsquedas. Genial. Clarísimo. Nos preguntan acá, espéreme, para no robar el crédito de la palabra. Amparo Marcela Manjarres Ramírez. ¿Cada cuánto es recomendable ir actualizando las keywords? Pues la verdad eso depende mucho de, pues como el tipo de página, de la estrategia, es decir, no hay que actualizarla en sí, sino hay que trabajarla. O sea, puede que yo identifique una lista de keywords y, no sé, tengo 5 palabras para trabajar. Realmente eso lo que implica es un montón de cosas que tienen que ver con desarrollo de contenidos. Hay otro aspecto de SEO que tiene que ver con todo lo que es offsite, es decir, fuera del sitio, porque si bien yo tengo de alguna manera un control sobre lo que yo hago en mi sitio web, también un aspecto importante del posicionamiento es qué tanto está pasando fuera de mi sitio. Entonces, si yo genero enlaces hacia esa página que estoy posicionando con una keyword en particular, eso es otro trabajo que debo hacer y eso me va a tomar también un tiempo. Y si yo ya logré, digamos, la primera posición o las tres, o estar dentro de las 3 primeras posiciones o estar en la primera página de Google, pues puedo ir ampliando un poco el listado de keywords, pero no es como que yo cada tanto tenga que estarlo actualizando, sino que eso lo dicta mucho es el comportamiento del sitio. ¿Qué está pasando? ¿Cómo he mejorado o no he mejorado? A veces me toca devolverme en palabras que yo pensaba que ya las había posicionado y de pronto perdí posición y me toca volver a hacer algunas acciones para mejorarlas. Pero entonces sí depende mucho de, pues, como el posicionamiento que yo quiera tener y con qué palabras. Y lectura constante de resultados, ¿cierto? Todo el tiempo, Sí, medición, medición. total. O sea, yo creo que esa es una constante no solo en SEO, sino en el mundo digital. O sea, hay que medirlo todo. Lo Hay que que no se medirlo puede todo. medir. Exacto, y en SEO todo el tiempo tenemos que estar viendo qué pasa con el tráfico, qué pasa con el posicionamiento, eh, en fin, hay un montón de métricas que hay que estar mirando todo el tiempo, pues porque eso al final es lo que me dice si lo que estoy haciendo funciona o no y en dónde debo reforzar ciertas acciones o no. Excelente. Espere, Edwin, ya lo vamos a atender. Tome un tentico, ya lo atendemos. Espere que tengo aquí dos preguntas No, antes. no, no se afane, tranquilo que estamos es sabroso aquí, aprendiendo. La asistente me le alcanza ahí una agüita, por favor. Alejo, Wix, Jindo, todas estas páginas tan populares hoy que todos los vemos en anuncios, sirven para hacer un sitio, pero es un sitio que es funcional a la luz del SEO, a la luz de yo quererme posicionar, o cómo lo trabajamos. Pues mire, yo no quisiera como ponerme muy exigente en eso, porque a veces es muy fácil uno desde su especialización decir es que un sitio de Wix definitivamente no sirve, porque en realidad sí es muy difícil posicionar un sitio en Wix gratuito, en fin, pero a veces la gente es como las herramientas que tiene a la mano y yo lo que creo es que esas son cosas que uno puede ir escalando, ¿no? Entonces, si definitivamente el presupuesto no le da para hacer nada un poco más avanzado que Wix, pues arranque en Wix, pero mida y mire qué está pasando. Y en el momento que tenga la oportunidad, pues trate de escalar un poquito más y de pronto piense en un WordPress que ya tiene un montón de plugins y de componentes que sí le van a ayudar a hacer un SEO un poquito más, más evolucionado. Pero yo no le cerraría la puerta de entrada porque esto tiene que ver mucho como con las posibilidades que tienen las personas como a la mano. Más el tiempo, Obviamente, ¿no? exacto, obviamente, si a mí me dicen yo tengo algo de presupuesto y quiero hacer una página en Wix, pues le digo no, más bien revise otra herramienta que le permita hacer un trabajo un poquito más, pues, más sofisticado en términos de SEO, que es como lo que estamos hablando hoy,
Pero si no, pues arranque y haga pruebas y mire qué pasa. Realmente, si hablamos de Wix, es difícil de posicionar algo en Wix, Genial. pero a veces es como lo que hay para arrancar y no está mal. Pero Alejandro está siendo muy condescendiente, hay que decir, o sea, no, Alejo, eso no, digamos, si Pero usted quiere hacerla, está bien, pero no le va a servir para que tenga un posicionamiento, para que se pueda encontrar en el mundo de manera correcta, digamos, ¿sí? Sí, sí, pero pero también es que no todo es SEO, ¿no? O sea, ese es el hay punto. otras formas También puede pagar para otra cosa, estamos hablando, sí, es cierto, pero yo sí Y no digo, todo el mundo nos tiene aquí, ni Alejandro, ni nada. Si yo estoy emprendiendo, que es la mayoría de los casos, y todos los que válido, nos están viendo ahorita, tengo que hacerlo y tengo que preparar el calzado y tengo que pegarlo y tengo que ir a entregar. Entonces, si yo lo tengo que hacer todo, una plantilla me cae de perlas. En válido. ese orden, Wix, luego viene WordPress. ¿Qué sería muy pro? ¿WordPress ya es muy pro o ya son plataformas súper desarrolladas? No, yo creo que WordPress es una buena plataforma que es muy autogestionable. eh, y la verdad es que la mayoría de los CMS más comunes pues tienen muchos componentes ya de SEO y de posicionamiento. Obviamente hay cosas que entre más evolucionado sea un sitio y una marca o un negocio, pues va a necesitar además de profesionales muy especializados. Hay cosas incluso de ingeniería ya a niveles de servidor, pues que son un poco más complejas y que no se pueden hacer necesariamente a través de un CMS. Entonces, pues yo creo que en esto depende mucho, es como de las posibilidades también. O sea, no puede pretender uno que un negocio de, no sé, la señora que hace costura en su barrio, pues que tenga ya un nivel de SEO súper avanzado o que use la plataforma más top, pues porque no es viable. Entonces, Además, no está, digamos que yo digo, Alejandro, listo, la señora está empezando. Digamos que ahí sí les compro el tema, sí, se los compro por ese lado. Pero es que yo lo veo del emprendimiento desde la profesionalización desde el principio, guardando las proporciones de la inversión, ¿sí? Entonces yo digo, listo, usted es una señora que está, por ejemplo, en el ejemplo que me abono al de Alejandro, es la señora que tiene su taller de costura, ¿de acuerdo? ¿A dónde quiere llegar? Con esos objetivos es que también usted va a empezar a revisar, porque si se quiere quedar claro, ahí cosiéndole a la gente del barrio al área cercana, pues listo, válido. Ni siquiera necesita eso. Con Facebook y las redes sociales va a poder tener el entorno. Pero si usted lo que quiere es un tema de profesionalización y ir un poco más allá y que la gente empiece a conocer su marca, ¿no? Y que usted tiene un taller mucho más avanzado, una maquinaria, una estructura que le invirtió, pues ya la cosa tiene que pensarlo guardando las proporciones. No quiero ser el abogado del diablo y el que todo hay que pagarlo o todo hay que invertirlo en esto, pero miren, es puntual. Si no se hacen las cosas bien del principio, después va a costar más dinero. Es sí, así, total, ¿sí? total. Entonces, Alejandro lo sabe, una estructura pequeña, después se creció el enano, ¿cierto? Y va a tocar pagarle a Alejandro más plática porque le toca volver a hacer toda la ingeniería, casi que Desde reestructurar, cero. Sí, ¿sí? sí, o sea, ahí sí es clave arrancar desde el comienzo como con un objetivo claro. O sea, hasta dónde quiero llegar. En este tema de metodologías ágiles se habla mucho del producto mínimo viable. O sea, que es lo mínimo que yo puedo tener en un momento dado y que pueda ir escalando, pero sin perder como ese horizonte de vista. Entonces sí es importante, obviamente, tener eso, ese nivel de profesionalización desde un comienzo, a pesar de que de pronto no tengamos los recursos o la posibilidad de hacerlo como quisiéramos en principio, pero sí ir escalando. Y esa escalabilidad es clave tenerla presente desde el comienzo para que el producto mínimo viable tenga esa posibilidad y no me toque como tumbar ahí y volver a arrancar de cero, sino ir Claro, es progresivamente. como, es como, imagínense ustedes esto, yo no sé si el ejemplo valga Alejandro y maestro Boterito, pero que usted hizo su casa de un solo piso y después se le ocurrió que quería un edificio de 5 pisos. No le da las bases, no le da la Con el estructura, Exacto. parqueadero en el o con sótano. el parqueadero en el sótano, le toca Sí, tumbarla, así total, de sencillo. total. Y le va a costar Un mucho. saludo, un saludo a toda esta gente que nos está viendo acá. Tenemos varias preguntas, pero vamos aquí en orden porque vamos a aprovechar ese tiempo bien. Y para poder pasar a atender a nuestro cliente Edwin, hay una más y listo, no lo molestamos más. Eh,
Alejandro, nosotros tenemos como emprendedores un reto y es tratar de buscar una agencia, tratar de buscar a alguien que nos enseñe eso. Por lo general se busca un community management, que es, digamos, que el término que la gente hoy está haciendo. Y muchísima gente se está dedicando aquí en nuestras ciudades. Usted está en Bogotá mucho más, entre el pueblo más pequeño, pero ya a todos los pueblos ha migrado a alguien que le dice, yo le manejo las redes por 300 o por 400. ¿Es viable de entrada darle la pauta y las redes a alguien para que se las administre, o mínimamente debe haber hecho usted la primera medición de saber cómo lo buscan? Porque es que hemos tenido muchísimo problema de eso. Nosotros encontramos gente que le ha pagado a empresas que les prometen al mes, a los 2 meses ventas, y ustedes y yo sabemos que eso no se da el primer día. Son caminos inclusive de años. ¿Es bueno que un emprendedor le arranque de una vez por contratar una agencia que le haga eso? Pues yo creo que uno en general en la vida debería tener una comprensión así sea mínima de por lo que está pagando, ¿no? Y obviamente cuando uno habla de emprendedores hay gente que no tiene pues la menor idea y no tiene por qué ser experta en eso. Pero yo sí creo que ahí hay que ir mucho pues como a la trayectoria que tenga esa agencia o esa persona que haya hecho algo para otras marcas o para otras empresas y que eventualmente pueda mostrar resultados. Y los resultados no necesariamente siempre tienen que ser ventas, porque cada negocio se plantea unos resultados diferentes y en momentos estratégicos distintos, pero sí que sea como alguien que tenga una trayectoria y que pueda mostrar como algo de lo que ha hecho, eh, para que tenga de alguna manera una confiabilidad ahí y no entregar plata, porque en este mundo digital lo que sí pasa es que todo el mundo está vendiendo humo todo el tiempo, entonces a uno muchas veces lo enredan es con palabras y con términos técnicos, y de fondo pues no hay nada. Y eso yo me he dado cuenta, no sé, por ejemplo, hace unos días vi en LinkedIn una publicación de una persona súper reconocida en la red y como poniendo esto es lo que hemos hecho en SEO para X cliente. Y entonces entré yo a mirar como el detalle de la presentación que estaba publicando y al final lo que está mostrando es, no sé, una información que muestra una herramienta en la que uno pone a hacer un diagnóstico y ya está. Pero más allá de eso no hay de verdad un resultado que uno pueda decir esto de verdad es un valor agregado para un cliente, sino que me está diciendo, sí, es que muy bien, usted le puso buenos títulos, le puso títulos a cada una de las páginas internas de un sitio web. Y pues yo digo, pues, hey, si te están pagando, pues es lo mínimo. Pero al final, ¿eso funciona o no? Pues no Sí, sabemos, pero esa porque persona ya en LinkedIn, usted que lo sabe, pero yo lo veo y no, toma tu like, y de paso, uy, no, Sambran, llamemos a este man que es el que sabe, mire, está mostrando resultados ahí. sí, en eso pues yo creo que hay que mirar es como lo que han hecho para otras marcas o para otras empresas y ver qué tantos resultados les ha podido dar más allá como del discurso, porque el discurso pues lo puede tener cualquiera al final, pero pues los resultados sí ya son otra cosa mucho más compleja, pues. No, claro, lo publiqué en Instagram. Gran Cardón, que colocó, trabaja con una ética absolutamente impecable. Es que la gente se confunde y reinarás, Alejo y Maestro Cerebrote. Es muy triste, no se dejen timar. O sea, es fácil encontrar términos en internet, es fácil hablar de leads, es fácil hablar de keywords y que la gente que de alguna manera no traduce las cosas digan, wow, este es el gurú del tema del SEO y el SEM, este tipo sabe de todo. Entonces, averigüen bien, es importante. Yo estoy de acuerdo con Alejandro en el tema de que hay que saber lo mínimo. Lo mínimo es por qué está usted pagando. O sea, si usted le va a pagar a una persona, que le explique. Si no logra interpretar eso que le está explicando, esa persona tiene un gran problema, porque lo que lo está es confundiendo. Es decir, si esa persona le explica con tecnicismos, lo está enredando. Si ella es capaz de explicarle sencillo, mire, yo voy a colocar su empresa de aquí adelante pagando y aquí va a aparecer la número tal, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuánto se va a durar? 3, 4, 5 meses, lo vamos a lograr. Cada vez va a ser más difícil, las palabras le van a costar un poquito más de plata porque vamos a rankearlo. Le está hablando en términos coloquiales. Así se habla para construir. Para cuando no quieren construir es muy fácil. Digo, entre profesionales uno puede hablar con términos técnicos,
pero para un empresario, para un emprendedor que está arrancando, investigue bien. Y si no, asesórese, páguele a otro. Mire, es como cuando uno va a comprar un carro de segunda, páguele a otro para que le diga qué le están diciendo. Un mecánico que le diga el carro no le sirve el motor, esto no funciona, no sé qué tal. Esa es la realidad. Entonces usted ya le crea al mecánico porque el vendedor le puede decir maravillas. Así que ese es mi consejo. Genial. Y lo otro es que si uno es cliente, uno como cliente puede joder todo lo que quiera. O sea, explíqueme, no entendí, muéstreme, muéstreme el analytics, qué está Claro. pasando, cómo está funcionando eso. O sea, al Claro. final se trata de entender por qué está pagando uno y qué resultados le puede dar. Es que, Alejo y maestro, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Así de sencillo, hay que preguntar todo. Es preferible pasar uno de canzón y clientes, no es que uno joda, es que realmente usted está cuidando sus centavitos y más hoy en día. Y si es una empresa grande, con mayor razón. Usted llegó a ser grande porque cuidó lo mínimo. Así de sencillo. Genial. Entonces, bien, nos vamos con un ejercicio que les teníamos preparados aquí hacia la parte del cierre. Edwin va a auspiciar de emprendedor. Alejandro va a ser nuestro asesor, la persona que nos puede decir cómo vamos a sacar ese emprendimiento adelante. Edwin, ¿de qué va a ser el emprendimiento que vamos a lanzar hoy, de tantos que hemos lanzado? Maestro, tengo un San Andresito. ¿Qué es un San Andresito? ¿Va a vender desde celulares robados en adelante o qué? Pura tecnología, Alejandro y maestro Cerebrote. Tengo LEDs, tengo celulares, tengo mejor dicho de todo. Así que necesito vender. Específicamente en Bucaramanga, Santander y norte de Santander. Eso sí lo tengo claro. Voy a arrancar por ahí. Listo. ¿Ya le tiene nombre? Se llama Edwin's Technologies. Listo. Entonces vamos a llamar a Alejandro y le vamos a preguntar, Alejandro, tenemos un cliente que tiene un tetodito tecnológico, quiere vender en el oriente colombiano, se conforma con llegar a Santander y norte de Santander, digamos así a grandes rasgos, y tiene todo lo que tiene que ver. Se llama Edwin's Technology y él es bueno para traer celulares, para comercializar, pero no tiene ni idea de esto. ¿Qué le recomendamos a don Edwin? Oye, yo tengo plata, importé toda esa vaina yo mismo. Listo. Pues lo primero es entender si lo que quieres vender por internet o tener solamente visibilidad por internet. O sea, ¿cuál es su objetivo de estar en internet? ¿Por qué quisiera estar ahí? Entonces, a partir de eso, uno puede empezar a plantear un camino sobre en qué medios debería estar, en qué debería invertir, pero siempre partiendo del objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiere estar ahí ¿Cuál es, vendiendo? Edwin? ¿Quiere un ¿Un e-commerce? e-commerce? Quiero que la gente compre por internet, que me compren todo por internet. Eso de Facebook y eso de Instagram es la locura ahora. Necesito que esa vaina se vuelva, mejor dicho, quiero vender todo lo que tengo. Traje 4 contenedores. ¿Qué hago con eso? Vender, vender, vender. Pues lo que pasa es que tiene que primero que hacer un sitio web, porque desde mi posición, pues, basar toda una estrategia en redes sociales, pues es tan riesgoso como que las redes sociales son del señor Mark Zuckerberg. Entonces, si ese tipo el día de mañana le da por cambiar las reglas de juego y cobrar porque uno publique, pues lo puede hacer sin problema. Entonces, yo creo que, por ejemplo, las redes sociales, que era algo de lo que usted mencionaba hace un momento, eh, pues todo el mundo quiere estar ahí, pero al final las redes son un medio que yo creo que es más de difusión, de construir comunidad de alguna manera, pero donde tiene que estar el punto de llegada principal es en un sitio web. Y si está pensando en un e-commerce, pues tiene que buscar una plataforma que sea específica para e-commerce. Y por otro lado, tiene que ir un poco más allá del simple hecho de crear una página web, sino de pensar todo un tema también de logística y de servicio, ¿no? ¿Qué va a pasar si usted logra vender un celular por su página web, pero el celular de pronto le llegó dañado a la persona? ¿Por dónde lo va a contactar? ¿Cómo le va a poder responder o le va a poder cambiar el producto? O sea, es un montón de aspectos que van más allá de simplemente a crear un fanpage en Facebook o crear una cuenta en Instagram o incluso montar la plataforma donde yo voy a mostrar los productos que voy a vender. Ahí se involucran temas de pasarelas de pagos, temas de logística, de entrega. Entonces es un proceso que tiene un montón de componentes que hay que pensarlos desde el comienzo a partir del negocio que es vender por Internet. Entonces eso es súper clave Wow. tenerlo presente.
Como dicen en Santander, maestro y Alejandro, calle la jeta, o sea, así es que se habla. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Y nos pasa y no estaba preparado. Miren, teníamos preparadas las preguntas, pero esta era una sorpresa para Alejandro y es cierto, gente. No paguemos. Hoy a las 4:30 de la tarde me llama una cliente, un saludo, familia Flores, por no decir nombres. Oiga, me están cobrando por actualizarme la página. ¿Y usted qué quiere hacer? No sé, yo lo que necesito es aparecer. Alejandro, pagamos páginas solo para aparecer cuando realmente una página, yo las que conozco, incluyéndonos, si tenemos 10 visitas a la semana es mucho. ¿Cuánto puede ser realmente un temita de visitas que sea más o menos interesante para un emprendimiento? Pues es que yo no creo que uno pueda hablar de un número de visitas comparativamente. O sea, uno sí tendría que compararse, pero con uno mismo. ¿Hasta dónde tengo que, no sé, si yo tengo un sitio web, volviendo al tema que veníamos hablando de vender celulares, ¿cuántos celulares espero vender yo para que este negocio sea rentable? Entonces ahí me empiezo a devolver y es a partir también de la analítica, entender que si yo necesito vender 10 celulares, eso me implica a mí tener 10.000 visitas o 100 visitas, o sea, ¿cuántas de las visitas que yo logro en mi sitio web finalmente terminan en el objetivo que yo quiero? Entonces, medir un número de visitas siempre va a depender es de lo que yo necesito o cuál es mi objetivo y cuál ha sido mi camino, ¿no? O sea, no puede ser que yo hice una página web en la que tengo 10 visitas y luego de un año yo sigo teniendo 10 visitas. Eh, sí, Algo se pasa. vale compararse, pero con uno mismo. O sea, yo tengo hoy 10 visitas y eso puede ser muy poquito o de pronto puede ser mucho, pero de aquí a 2 meses yo no puedo seguir teniendo 10 visitas, sino que debería tener 20 visitas. ¿Y cómo voy a llegar a eso? Puedo empezar a hacer SEO, puedo empezar a invertir en SEM, puedo tratar de llevar tráfico desde mis redes sociales, puedo hacer estrategias de email. No sé, hay mil formas de hacerlo, pero teniendo claro como cuál es el objetivo. O sea, yo quiero tener más visitas, quiero tener más tráficos y para qué. Y de pronto ahí devolverme. Si yo quiero vender, pues logro una venta por cada 10 visitas, entonces quiero tener 2 ventas, necesito 20 visitas y así puedo calcular qué puede ser un crecimiento para mi sitio web o cuál es el mínimo de visitas que yo debería tener en un periodo de tiempo. Wow, wow, vea, todo es una estrategia, ¿no, Sandra? No es así a la bulla de los No, cocos. es que lo que más me gustó es que mire cómo pusimos un ejemplo tan simple, pero tan cotidiano, y es que el emprendedor asume que con las páginas de las redes sociales puede generar una estrategia. Y Alejandro nos acaba de aterrizar con el concepto de que, mire, eso puede cambiar en cualquier momento. O sea, lo único que no va a cambiar es cuando se tiene el control de su propio desarrollo, de su propia página web, bien desarrollada, bien diseñada, bien estructurada, y eso le va a dar un crecimiento. Me gusta mucho ese tema, maestros, de medir todo, porque cuando uno lanza las vainas sin un objetivo, pues uno no sabe para dónde va. O sea, es como si usted estuviera disparando para todos lados. ¿Cuántas? Llegaron 10, pero llegaron 100 visitas, pero vendió 10. Ese era el objetivo, la sacó del estadio. Medirse con uno mismo, eso es lo más importante. El ejemplo que puso Alejandro me pareció fantástico, maestro. En un año está las mismas 10 visitas. O sea, ¿usted para qué lanzó su página web? Ni siquiera no sabía para qué la tenía desde el principio. Sandra me pregunta aquí al celular, no voy a decir el apellido. Alejandro, ¿acaso hay páginas que tienen 0 visitas? Pregunta Sandra. Yo creo que sí, seguramente sí, La y debe mamá de haber uno, mil, la mamá de debe uno, haber Alejandro. todas las que se No, imagine. O sea, y le debe haber dijeron, es que muchas. usted, volviendo a lo que hablábamos, llegó un tipo y le dijo, es que usted lo que necesita es una página web. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo tiene página web. Listo, hágame mi página web y le cobro, no sé, 15 millones, 10, 1, lo que sea, le hace su página web. ¿Y para qué? No, no sé. ¿Quién llega allá? Nadie. Pues, ¿cuál es el objetivo? No sé, es que alguien me dijo que yo tenía que tener una página web y pues la hice. Y eso Y pasa ahí igual está. con las redes sociales. Todo el mundo dice que es que hay que estar en Twitter, hay que estar en Instagram, hay que estar en Facebook. ¿Y por qué? Pues no sé, porque todo el mundo está ahí. Entonces al final termina siendo, yo creo que eso termina siendo es basura digital. O sea, estamos llenos de páginas, llenos de blogs, llenos de cuentas en redes,
que nunca funcionan para nada, termina siendo basura. Un sobrepeso digital, ¿no? Hay que hacerle un Sí, bypass total. a ese sobrepeso digital que hay tan absurdo. Lo que dice Alejandro me acuerda del cuento de las ollas, que por qué las ollas ahora tienen, ¿por qué lo fritaban así? Le pregunta la niña a la mamá, mamá, ¿por qué el pescado le quitan la cola? Y la mamá le dice, no, sencillamente no sé, mi mamá me enseñó. Vamos a preguntarle a tu abuela, abuela, ¿por qué le quitas la cola al pescado? No, mi mamá me enseñó. Vamos a preguntarle a tu bisabuela, ¿por qué le quitan la cola al pescado? La historia es que realmente le quitan la cola porque las ollas eran más pequeñas antes y no cabía el pescado, pero no preguntaron antes de. Entonces todo el mundo lo hacía, ¿sí? Maestro, Genial. a mí me gustaría preguntarle a Alejandro, yo estuve mirando ahí, Alejo, el tema de las campañas con tiempo, porque la gente cree que esto es de un día para otro y las estrategias son de dedicación, de esfuerzo, es como un músculo. Y yo leía algo, no sé si esté desactualizado, pero decía formando lo nuevo de Adidas, ¿sí? Sigue siendo vigente ese concepto que está planteado durante 5 años para el tema de publicidad. Sí, esa fue la estrategia que justo se acaba este año, si no estoy mal. Pero Adidas plantea como sus planes así a 5 años, como sus planes estratégicos, que tiene todo que ver con lo que veníamos hablando, o sea, es como ese norte que le plantea a uno al final qué acciones tiene que tomar para llegar allá, ¿no? No es como que hoy me levanté y hoy creo que voy a hacer esta campaña y mañana voy a hacer esto otro, sino que son planes de verdad estratégicos a largo plazo que tienen un montón de acciones tácticas que llevan a ese objetivo que es a largo plazo. Gracias. Excelente. Gracias, Alejandro. Alejo, antes de cerrar, lo más sencillo para hacer SEO para una página como la nuestra, como la de las personas que nos están viendo, se lee por lo general y se dice blog con palabras clave, entonces título, meta ese título y en el escrito que esté desarrollando dentro del blog vaya colocando graneaditas las palabras clave. ¿Qué es lo más sencillo? Porque todas estas herramientas que usted nos habla tienen un gran estudio, pero así como para ir empezando nosotros y toda nuestra comunidad aquí en Masterbrand, Cerebrote, Sambrand, Deseo, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Pues yo lo que creo es que uno tiene que pensar en su sitio web como un árbol, ¿no? Eh, digamos que ese es como el fundamento del diseño de los sitios, si no me equivoco. Entonces está el home. Entonces, ¿qué estoy yo comunicando en el home de mi sitio web? Que fundamentalmente siempre es el nombre de la marca. Y de ahí cómo empiezo a escalar las principales categorías, si es una empresa, pues de los servicios que yo presto. Y lo ideal es que cada página interna tenga una keyword sobre la cual yo quiero posicionarme. Entonces, entender esas palabras clave que deben estar en cada una de las páginas internas de mi sitio hace que de ahí yo empiece a pensar entonces en el contenido de cada página. Eh, digamos que lo que hablaba Luis Fer de los blogs, pues eso ayuda un montón en términos de lo que Google califica como autoridad en ciertos temas. Entonces, si yo soy una página de diseño, luego de que yo tengo mis productos bien optimizados, puedo generar un blog que va a capturar esas búsquedas que son un poco más generales, que son, por ejemplo, esas personas que no tienen ni idea de por qué yo debería hacer una página web, pues entonces empezarles a explicar por qué debería tener una página web a partir de esos contenidos. Entonces, cuando yo logro tener mi sitio organizado con palabras clave bien determinadas en cada una de las páginas internas y además le estoy ofreciendo un contenido informativo que va mucho más allá de la venta, es decir, yo con un contenido informativo no estoy vendiendo, simplemente estoy tratando de educar y de decirle a esa persona que yo soy alguien que sabe realmente del tema, pues eso genera confianza no solo para el usuario, sino también para el buscador, porque entonces es como una bola de nieve. Empieza la gente a consultar de manera recurrente y entonces Google también se da cuenta, es que este sitio es bueno hablando de este tema y entonces le empieza a poner más atención para irlo posicionando mejor. Entonces yo creo que tener claro eso en términos de estructura del sitio, palabras clave por página
y empezar a ofrecer un contenido de calidad es como la manera, digamos, más óptima de tener un mejor posicionamiento frente a ciertos temas que sean los que se trabajan en la página web o en la empresa o en el emprendimiento. Excelente, vea pues, y eso sí creo que lo podemos hacer. Ya nos dijeron que por el tema de WordPress hay mucho en internet acerca del tema. Es empezar a hablar de nosotros, empezar a entender cómo nos buscan, empezar a darle a la gente lo que está buscando la gente, ¿no? Exactamente. Alejandro, nos preguntan acá para cerrar, ¿por qué SEO? ¿El SEO puede vender? Sulimargo dice, ¿el SEO puede vender? ¿Por qué hacer SEO? ¿Por qué hacer todo esto de trabajote? Digamos que a mí, yendo un poco más a lo conceptual, me parece que SEO es como la esencia digital. Y me parece que es la esencia digital porque cuando hablamos de publicidad y de mercadeo, en la historia venimos acostumbrados a que nos bombardeen todo el tiempo con mensajes y con pauta y con comerciales y con cuñas de radio, y en digital con banners. Y si yo entro a una página y me sale una ventana emergente con una publicidad, y de eso creo que ya la mayoría de personas estamos hasta acá, o sea, estamos cansados de eso. Y SEO realmente lo que hace es aparecer cuando la persona me está buscando. Es decir, la persona parte de la necesidad de una persona que tiene una consulta o una inquietud, y ahí es cuando yo puedo aparecer. Entonces, de entrada me parece que eso tiene toda la esencia digital en la medida que digital se basa mucho en la persona y en el interés de la persona, no en yo como marca bombardear, sino estar presente cuando me necesiten. Y eso es SEO. SEO es aparecer cuando alguien está con una necesidad. Entonces tiene todo el sentido hacerlo siempre, porque es rentable a largo plazo, porque no depende de una inversión constante. Entonces, por eso creo yo que SEO tiene como todo el sentido del mundo. Además, porque en los sitios por lo general tiende a ser uno de los principales canales de tráfico que lleva visitantes a los sitios web. Claro, es como una puerta gigante. Entre más gente entre, pues las probabilidades de vender también se multiplican, ¿cierto? Exacto. Y entre más... No, y lo que más me gusta es que no es invasivo, Alejandro, Exacto. o sea, es un tema silencioso, es la voz de la conciencia digital, digo yo, ¿no? Y es chévere porque usted no está ahí con esa explosividad de colores, de comunicación, sino que simplemente en el momento en que usted quiera buscar está, y es puntual, o sea, es su necesidad específica, es la voz de la conciencia digital, digo yo que ese es el SEO. Ahora, yo no quiero decir tampoco que las otras estrategias no sean necesarias en ciertos momentos. O sea, si yo estoy lanzando un producto y tengo plata para hacer un comercial de televisión para que mucha gente se entere, pues funciona perfecto también. Pero a lo que voy es que SEO, lo que hace realmente es hacer que yo tenga una presencia cuando alguien me necesita. Excelente. No, Y salir ahí en la búsqueda. maestro y Alejandro, y es que el tema es de inmediatez. Si es de inmediatez, pues ya el SEO no está, o sea, digamos, el proceso es diferente, porque la campaña tiene que Exacto. ser más explosiva, tiene que ser, usted no va a plantear un SEO para algo que necesita un producto ya, que va a vender ya, es difícil. No, así no Pero si usted funciona. lo que quiere hacer es marca, pues claramente ese es el proceso, esa es la vía. De acuerdo. Bien. Alejo, antes de irnos, nos dicen, por favor, pregunte cómo se aprende y la importancia del inglés. ¿En dónde se puede aprender y la importancia del inglés? ¿En dónde se puede aprender SEO? Sí, SEO, digamos, estrategia y tal, lo que más o menos hemos hablado ahorita, porque usted decía que puede hacerse muy autodidácticamente y ahí le meten y la importancia del inglés. Me imagino que es alguien como nosotros luchando con poder pronunciar. No, pues la importancia del inglés a mí me parece que es toda, la verdad. O sea, sí, cada vez hay más contenidos en español y más información que es totalmente útil, pero al final, pues no nos podemos mentir que la gente que está muy a la vanguardia casi siempre está en Estados Unidos y pues el idioma global es el inglés. Entonces, en la medida en que uno pueda entender cada vez y acceder a recursos en inglés, pues seguramente le va a ser muchísimo, muchísimo más útil y posiblemente pueda estar un pasito más allá. Obviamente en español también se puede, o sea, no es como que si yo no sé inglés no voy a poder hacerlo, no.
En español también hay 1000 recursos, hay 1000 contenidos que son realmente muy útiles y de gente que sabe mucho también. Eh, pero pues si puede aprender inglés, 1000 veces mejor. Y para aprender sobre SEO hay también muchos blogs. A mí me gusta mucho las herramientas especializadas en SEO. Han entendido que generando contenidos es, nuevamente volviendo a lo que hablábamos, es como demuestran su conocimiento y su autoridad sobre el tema. Entonces esos blogs que sacan las herramientas especializadas son realmente muy buenos. Hay una herramienta que se llama Moz, M-O-Z, y ese blog es top en SEO. Ahí encuentran contenido de lo que quieran. Hay una herramienta que se llama Searchmetrics, también publica contenidos todo el tiempo. Tienen un podcast en el que hablan temas de SEO que creo que sale semanal. Hay otra herramienta que se llama Ahreflang, que también tiene contenidos. Todas esas herramientas tienen unos blogs especializados muy buenos y van de contenido desde lo básico hasta lo más avanzado. Entonces, por ahí creo que puede ser. Y de hecho también debe haber cursos. Creo que SEMrush, que es otra herramienta, también tiene un curso y una certificación que empieza desde SEO básico hasta avanzado. Entonces, por ese lado, contenido y capacitaciones es lo que hay. Genial. Alejandro, no sé si Edwin tenga algo para decirle, creo que nos hemos volado unos minutos y abusamos de su confianza, pero esto es un tema que de verdad teníamos que llevarlo. Nosotros defendemos a la voz del diseñador, a la voz del emprendedor, a esa persona que al igual que usted lo dijo, empezó con una piquiña digital y empezó a colocarle y a colocarle y a colocarle. Hoy a la gente le dicen, si no está en la red no existe, pero el tema no es estar. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Entonces parémonos allá, ¿sí? Alejandro, aquí está su Mastercoin. Nosotros se la vamos a hacer llegar. Muchas gracias. Es un Master Brand. Un Master Brand es todo lo que se nos viene. El acuerdo con Avianca para enviárselo a nuestros vuelos. Sí. Está un poquito complicado eso de los vuelos por estos días, ¿no? Pero sí, bueno. Entonces por eso se han demorado, o sea, los otros invitados, la verdad es que se ha demorado porque Avianca no daba respuesta. Yo hablé con el vicepresidente y este man me dice, viejo Edwin, espere un poco porque la cosa está lenta. Entonces, no, mentiras, hablando en serio, lo vamos a hacer llegar. No, ahí está. Alejandro, ¿dónde lo buscamos? ¿Dónde podemos tenerlo? Sabemos que es docente, sabemos que es todo un máster, pues todos los estudios. ¿En dónde podemos buscar a Alejandro Moñino en caso tal de que queramos pues seguir el tema del SEO, de SEM, de todo este posicionamiento digital? Pues yo tengo la buena y mala suerte de que mi apellido es como bien raro, entonces en las redes sociales pueden buscarme por mi nombre y seguramente ahí llegan. Bueno, ya sabemos, eso Alejandro. es una ventaja y una desventaja, ¿no? Pero bueno, estoy en LinkedIn y pues en Twitter, en las redes sociales en general, me pueden encontrar así por mi apellido y por mi nombre. Genial. Maestro Edwin, qué placer tener con nosotros hoy en el Master Brand del 24 de agosto. Alejandro Moñino Vidales, un experto en todo lo que tiene que ver con optimización de sitios web. Creo que no pudimos traer a mejor persona, la persona que le lleva el tráfico a Adidas. Para despedirnos, una página como Adidas, solo de chisme, solo aquí para internos, en Colombia, el adidas.co, donde yo compré los zapatos con el que hice el comercial de hoy, pero no los puedo mostrar ahorita. ¿Cuántas visitas puede tener? ¿Eso lo miden diario, por hora, semanal, mensual? Eso se mide por hora, diario, mensual, pero no tengo el dato en la cabeza y no les podía dar el dato tampoco. Ah, bueno, menos mal. Era un dato en internet del tema publicitario, ¿no? Para irnos. Pero no con SEO y con SEM, sino que se mueve 6.5 millones de publicaciones por mes, ¿no? ¿En redes sociales? Sí. Pues puede ser, pero mire que no sé si ustedes vieron que el mes pasado, en julio, por todo este tema de políticas antirracismo de Facebook, hubo una serie de marcas que trataron de hacer un boicot y Adidas estuvo dentro de esas marcas que decidió durante todo el mes de julio no publicar nada en Facebook ni en Instagram. Entonces sí es bastante lo que se mueve por ahí.
pero la verdad tampoco podría como decir cifras porque esa parte sí aún menos la conozco. No, y mejor no tocarlo porque el tema es No, delicado. tema delicado. Alejandro, muchísimas gracias. Maestro Edwin, muchísimas gracias. 7:15 de la noche aquí en hora colombiana. Saludos a todas las personas. Ahí rápidamente, Juan Carlos, Cristian, Eliseo, Mari, Jamie. Tenemos aquí por el otro lado a Cedrau, a Adriana, a Andrés, a Felipe, César Augusto, Diego y a todos quienes nos han venido escribiendo. No los tenemos a todos acá porque son varias redes. Y agradecerle a Alejandro pronto, muchos éxitos. Sabemos que está en las empresas más grandes. Su merced está en Bogotá, ¿cierto? Sí, señor. Y el SEO se puede hacer desde cualquier lado. Si usted se va para otra ciudad, desde allí puede trabajar, sí. Sí, señor. Pues de hecho, desde acá hacemos todos los países de la región. Imagínese, Edwin. Entonces no tenemos... No, muy contento, la verdad, pues muy orgullosos de que Alejandro, sin ánimo de lambonería, con este peso pesado de una de las grandes marcas, ya te diste cuenta, de lambones no tenemos nada, sino de llevarle a la gente eso que normalmente no se consume en internet, ¿sí? Y que no se va a encontrar un contenido como este. Puede que haya sí o zen, puede que sí, pero no conversatorios así de sabrosos. Así que aquí públicamente darte las gracias, de verdad ha sido muy valioso, aprendí mucho. Soy un ignorante, me considero un ignorante en todo ese espectro de la información que hace falta aprender y de verdad, gracias, millón de gracias por ese tiempo que has dedicado. No, a ustedes mil gracias por la invitación y bueno, ojalá se repita en algún momento. Listo. Y ahora tenemos la tarea de ir a conseguir los objetivos, las palabras y todo lo que nos dijo, porque eso es diciendo y haciendo como todo en Masterbrand. Mi gente bella, aquí Alejandro a la cabeza hoy, mucho más grande que nosotros, el maestro Edwin Zambrano y Luis Fernando trabajando para que ustedes tengan contenido de muy buena calidad en el mejor horario, que es el lunes a las 6 de la tarde. Maestro Zambrano, despida como siempre y con eso nos vamos. De mi parte fue todo. Muchísimas gracias, Alejo, y a todos. El micrófono, Zambran, el micrófono, préndalo. Mi mamá me dijo que estaba triunfando y yo no le creí. Ahora sí, con la efusividad que nos caracteriza, pero sobre todo con mucha humildad, dándole y entregándole todo lo que podamos, con amigos, con gente que tiene toda la información para compartir a ustedes, hoy ha sido valioso. Así que, si quieren seguir esta lora, vayan a Cerebrote con contenido de valor, el maestro Botero allí, el profesor de profesores. Sigan a Alejandro para que vean más información, pregúntenle, no está de más preguntarle. Y si la lora quieren seguir comunicando en Zambrand, en Instagram, ahí me pueden preguntar lo que quieran. Lo único que no entrego es plata, del resto todo lo que quieran. Un abrazo para ustedes, ha sido fantástico la noche de hoy. Alejandro, chao, maestro Botero, bendiciones. Chao, un abrazo, saludos a Jaime, chao. en el máster ahí detrás. Chao, gracias.